Bienvenidos a Radio Conexión Pineal. Muy buenos días, arrancamos un nuevo programa de Conexión Pineal. Mi nombre es Juan Pablo Caivano. Hoy, este punto en lo invisible, vamos a hablar justamente de algo que es fundamental, que es cómo nosotros vamos creando nuestras propias trabas creativas, cómo en el proceso del avance, en el proceso de ir creando, de ir creciendo, en lo afectivo, en lo económico, en lo familiar, en lo comercial, como solo hay una traba, como solo hay un límite hacia eso, y la ponemos nosotros. Somos nosotros mismos, con nuestros límites, con nuestros juicios, con nuestra capacidad de autolimitarnos, con la capacidad de ponerle límites a la fuente, como somos los que vamos trabando este proceso y creando las barreras, las trabas que nos impiden ir creando, como nuestros propios conceptos, preconceptos, que alguien puede decir, no son míos, me los impusieron mis padres, mi colegio, mi religión, mi facultad, mi universidad. No, te los compraste vos solito, todo es creación y nada no lo es. Vamos a estar viendo cómo estos propios límites, estos límites autocreados, están impidiendo nuestro avance, que no hay nadie ni nada que está en contra de nuestro avance. Como somos nosotros mismos los que ponemos estas trabas, como siempre depende de nosotros. Decíamos que el tema de hoy, que el tema con el que hoy queríamos compartir, hablar y que intercambiar y escuchar también quizá tu opinión, es sobre los propios límites, sobre cómo nosotros vamos generando nuestras propias trabas, como las trabas nunca vienen de afuera, sino siempre vienen de adentro. Esto tiene que ver con algo que hemos hablado mucho en el programa, muchas veces, que hablamos de nuestra capacidad de seres creadores, que todo lo que vivimos lo creamos, que cada situación ha sido creada. Y también hemos dicho muchas veces en este programa que se crea desde nuestras creencias, que hay una génesis de la creación, que es nuestras creencias, que el lenguaje nunca es inocente, por eso la palabra es la misma, por eso creo lo que creo, y lo que creo lo creo, y si lo creo, eso creo, porque creo de crear solo aquellas cosas que creo de creer. Y entonces tenemos que revisar cuántas veces nuestras creencias son limitantes para nuestro propio avance. ¿Cuántas veces estas creencias, que como hemos hablado muchas veces también en el programa, estas creencias tienen tres patas, tres orígenes, tres afluentes que van armando nuestras creencias? Lo que nos han transmitido, cuando ha sido transmitido por personas a las que nosotros le dimos la autoridad, y entonces eso forma parte de nuestro sistema de creencias. Nuestra propia experiencia, nuestras propias experiencias que se han ido sumando a lo largo del tiempo, y la confirmación de resultados. Que estos tres puntos, más todo lo que recibimos por la memoria humanidad, va armando nuestras propias creencias, que desde ahí vamos creyendo, con todos los errores creativos que van teniendo cada una de estas formas de generar nuestra creencia, que al fin de cuentas es la génesis de nuestras creaciones y que la que depende hasta dónde vamos a poder crear y cuáles son los límites de nuestra creación. Desde el origen, desde el ser energía libre y armónico que somos, pues claramente no hay ningún origen, no hay ningún límite en nuestro poder de creación, pero sí lo tenemos desde las propias creencias, desde el 10%, desde esta mente externa, desde esta personalidad, que va generando esta creencia, va armando esta creencia con lo que le ha sido transmitido, con los errores que puede traer esto que le ha sido transmitido, con los errores que genera su propia experiencia, porque generalmente hace falta una sola experiencia para sumar atrás todas las experiencias como si fueran exactamente iguales o lo mismo, y con la confirmación de resultados que también puede estar influenciada por manejos en este proceso. Pero todo esto va generando límites en nuestra capacidad de crear. Si me ha sido transmitido
que no se puede hacer tal cosa, que tal cosa es imposible, o mis propias rigideces, mis propias estructuras. Creo que se puede hacer solamente de una manera, que para poder hacer esto solamente tendría que poder estar vestido de tal manera, tener tal educación, tener tal origen, que pueda tener que ver con un origen familiar, cultural, religioso, étnico, que solamente los de tal forma, tal manera, tal raza o de tal preparación pueden lograr tal cosa. Entonces, inmediatamente que yo tengo esa creencia, he generado un límite a mi proceso de avance. Porque si yo no llego a respetar alguno de los parámetros que dice mi creencia, pues entonces estoy quedando fuera de ese proceso de avance. Y de esto no está libre nadie. Todo el mundo tiene creencias limitantes, creencias que nos limitan, creencias que decimos no se puede tener el amor porque mi propia experiencia me dice que he visto a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, a mis amigos, a mis personas, y entonces el amor no subsiste, el amor no tarda, el amor no se mantiene, no se pueden sostener relaciones, la gente miente, la gente es mala. Cada uno de estos procesos de formar la creencia van también al mismo tiempo que van formando mi creencia, van formándome mis límites creativos. Y yo no voy entendiendo, y este es el gran proceso del límite creativo, que es solamente un juicio, una opinión, parte de una creencia limitante, lo que está es cortando mi propio avance. Yo no avanzo por mis propias creencias limitantes, que creo que para avanzar necesito ciertas condiciones. Claro, después aparecen personas con otras creencias que logran otros resultados, y de vez de romper mis propios límites, empiezo a tomarlos como personas especiales que salieron del fuera del juego o que no están generando los procesos correctos, o que tuvieron suerte, o que ya se van a caer, y eso es simplemente porque yo me estoy manejando por mis propias creencias limitantes. Estoy tomando mis creencias limitantes como la verdad y no entiendo que es simplemente parte del juego que yo he creado, el cual me encierra y me limita a ciertos procesos creativos. Cuando yo logro encender mi vehículo, cuando yo logro conectar mi vehículo a la fuente generadora, como hemos hablado tantas veces en este programa, y enciendo el vehículo, pues entonces rápidamente lo que hago es alcanzar parámetros de libertad, donde cualquier límite creativo está fuera de ese proceso. No necesito ninguna condición externa. No hay una condición externa que me mejore, ni hay una condición externa que me empeore. No hay una condición de raza, de creencia, de origen étnico, de origen socioeconómico, que me mejore ni que me peore, ni me empeore, porque nada hay en la horizontalidad que pueda intervenir en la verticalidad. Cuando yo me conecto y enciendo mi equipo al mayor potencial, desde esa potencia rompo todos los límites que crea la mente externa, la personalidad anclada en este campo de frecuencias. Por eso lo importante es que al momento de generar la expansión, al momento de generar mi propio avance, al momento de ir diseñando mi propio proceso, yo esté conectado y encendido al mayor potencial. ¿Para qué? Para que mis propias creencias limitantes no estén generando trabas en mi proceso de avance. Que no tengo la altura necesaria, que no tengo la imagen necesaria, que no tengo el dinero necesario, la preparación, la raza, todo ese tipo de cosas que simplemente vienen de la mente externa, vienen de la personalidad limitante que genera juicios y que siempre están viendo para la no posibilidad. Todos los procesos creativos deben romper esa traba, ese cerco que nos crea nuestras propias creencias. ¿Por qué? Porque no vamos a poder crear más allá de nuestras propias creencias. Y vamos a intentar transmitir nuestras creencias como si fueran la verdad, tratando de justificar nuestras creencias con argumentos falaces y argumentos totalmente manipulados. Porque cuando vemos a alguien que rompe estas creencias, debe de ser nuestro gran motor para decir, no, pará, parece que mis creencias
eran mis juicios. La personalidad, el ego, se aferra a sus propias creencias y trata de defenderlos. Entonces, eso así es como nos manejamos, creamos desde que creemos, y nuestras propias creencias son nuestras propias trabas creativas, son las que no nos dejan avanzar, las que nos traban, nos empiezan a cortar el camino, nos cierran el ocular, podemos ver a través de un agujerito muy pequeño, que es el de nuestras creencias, y no podemos ver la gran imagen que existe detrás de esto. Vamos a ver cómo desde el método podemos ir rompiendo estas trabas, estos límites creativos, para poder crear en toda la potencia original del ser. Estábamos diciendo que todas nuestras trabas, todas nuestras cosas que no suceden, suceden desde nuestras propias creencias que limitan estos procesos. Si tu empresa no está creciendo como debiera, tenés que revisar cuáles son tus creencias, si tu negocio, si tu vida, si tu pareja, si tus relaciones. El tema es cuáles son tus creencias que te están limitando en ese proceso. Y la gran diferencia, lo que acaba a terminar de hacer el proceso, es, claro, bueno, pero las creencias las tengo, ¿y cómo me saco las creencias? Y tengo que luchar años para sacarme las creencias. Pues no, el proceso es mucho más sencillo, que no es sinónimo de fácil, como lo hemos dicho tantas veces. Es actuar, crear y generar juicio, que no los vas a generar, y generar comprensiones y diseñar proyectos encendiendo el vehículo, es decir, conectando nuestro equipo electrónico a su fuente generadora, conectando nuestro cuerpo a la divinidad en sí, como lo quieras entender, a través, claramente, nosotros vamos a decir, a través del método de activación interna de la glándula pineal, quizá conoces otro y está perfecto, encendiendo tu equipo, generando la identidad original que somos, desde el ser energía libre y armónico, y desde ahí hacer todos los procesos creativos. Porque cada vez que estemos haciendo un juicio, hablando con otra persona, hablando con nosotros mismos, desde el ser desconectado, vamos a estar trabajando desde nuestras propias creencias limitantes, y que todas tienen un punto de limitación. Todas nuestras creencias tienen puntos de limitación. Todos los procesos creativos, cada vez que estemos opinando sobre algo, lo tenemos que hacer desde el ser encendido. Porque si creo desde lo que creo, entonces alguien dice, entonces si yo creo que mi auto no se va a romper más, entonces mi auto no se va a romper más. Desde la personalidad vos podés creer lo que vos se te ocurra creer. Pero podés decir lo que a vos se te ocurra decir, y podés entrenar a tu mente para pensar positivo. Pero las creencias están actuando por debajo y están condicionando todo ese proceso. No es desde la personalidad, no es desde el ego inferior, no es desde esos lugares donde el proceso de libertad creativa, desde toda la potencia creadora del ser, se va a manifestar. Lo primero que tenemos que hacer es entonces reencender el equipo. Para esto tenemos que conectar el equipo, el vehículo, el cuerpo, el 10%, la mente externa, la personalidad, a su fuente generadora, a lo superior en sí, a lo que lo ha creado. Cuando el equipo está conectado a la fuente, se produce la co-creación fuente-equipo. Y cuando estamos creando desde la co-creación fuente-equipo, estamos creando desde esa potencia creativa original, que no conoce de límites y que no conoce de limitaciones ni de condiciones, donde no existen condiciones sociales, étnicas, formales, donde no existen ninguno de esos parámetros que nos han creado nuestras propias creencias, que debemos estar vestidos de tal manera, que debemos movernos de tal otra, que tiene que ver con cuestiones sociales, con cuestiones formales. Todas esas limitaciones no existen desde el ser energía libre y armónico que somos. Cuando yo me conecto, me enciendo el equipo y empiezo a crear desde esa potencia creativa, todas las limitaciones de que no tengo la suficiente preparación, el suficiente estudio, de que no tengo el dinero necesario, de que no es el momento adecuado, de que la condición sociopolítica, económica, son todas limitaciones que han creado mis propias creencias,
que cada vez que yo vaya a actuar desde la personalidad, desde el ser desconectado, habiendo cambiado el voltaje, por supuesto ya habiendo hecho procesos que hayan hecho que mi voltaje, por llamarlo de alguna manera, haya elevado, pero desde la desconexión sigue siendo la misma personalidad a mayor voltaje, opinando de sus propias creencias, de su propia memoria humanidad que está impulsando ese proceso creativo. Cada acto creativo, cada proceso creativo que yo hago en desconexión, pues tendría que escucharlo como la radio, lo cual es sencillo, que no es sinónimo de fácil. Cada uno de mis juicios, yo debo empezar a comprender que son solamente mis juicios y que están basados en mis creencias y que hablan más de mis creencias de que lo que realmente estoy opinando. Cuando yo estoy opinando que otra persona no está preparada, no tiene esto, no tiene aquello, es buena, es mala, está hablando de mis creencias sobre las personas, no está hablando de la otra persona. Cada juicio habla más de mis creencias que de lo que realmente estoy opinando. Y yo debo comprender que simplemente eso, simplemente es lo que yo estoy creyendo desde la desconexión. Por eso mis procesos creativos no tienen que estar nunca basados desde la desconexión. Es paso uno, primero, inevitable, primer paso, conexión. Regla número uno, primero conexión. Antes de encarar la solución, antes de encarar el proceso, antes de manejarme en cualquier proceso, pues primero conexión, porque si no voy a estar hablando de mis creencias, desde mis juicios limitantes, desde mis propios procesos creativos que están limitados por mis propias creencias. Cuando estoy conectado, desde ese momento puedo recién empezar a crear en la libertad del ser original que yo soy. Cuando Frege habla de recuperar nuestro origen, recuperar nuestra herencia, recuperar las potencias originales de este ser creador, está hablando de hacerlo en conexión y no desde el 10% de la comprensión intelectual que está llena de juicios, de límites, está llena de procesos creativos limitantes, que ha formado desde su propia experiencia, desde lo que le han transmitido, desde la confirmación de sus propios resultados, pero todo en un ámbito limitado, todo en un proceso limitado, el que le dio su vista limitada, que solo puede ver un pequeño rango de frecuencias, su oído limitado, que solo puede escuchar un pequeño rango de decibeles, su comprensión limitada a solo el 10% de una potencia original, y desde ahí cree ver la verdad. Cuando el ser se conecta, reenciende su equipo al voltaje y a la potencia del origen, es cuando ha roto las barreras limitantes, cuando ha roto todo el proceso que ha creado la personalidad en este campo de frecuencia y vuelve a instalarse en el ser creador que somos. Cuando vuelvo a instalarme en el ser creador que somos, pues ya no empiezan a jugar las envidias, no empiezan a jugar los egos, no empiezan a jugar esos mecanismos pequeños del ego de que me ofendo, de que, ay, es que a mí no me dijeron, es que, ay, que como no me saludaron, ay, no, es que a mí me tendrían que haber invitado, y todos procesos pequeños del ego por estar en desconexión, pequeños juegos, pequeñas situaciones, pequeñas personas. Cuando yo me conecto y me enciendo al potencial del enorme poder creador que tengo desde el ser energía original, empiezo a hacer grandes juegos de grandes seres para grandes resultados. ¿Se entiende, o esperemos que se entienda, qué es lo que queremos plantear? No estamos hablando de entrenar la mente, no estamos hablando de que sea un proceso mental, de que si yo pienso entonces ahora, porque hemos hablado muchas veces del proceso creativo, que está basado en el sentimiento. Y desde el 10%, desde el ser desconectado, desde este ser desconectado de su origen, desde este ser desconectado de su origen, pues entonces estoy todo limitado y es todo limitación. Estamos hablando de que los procesos creativos, nuestros propios juicios, nuestras propias interpretaciones de lo que está pasando, vengan desde la conexión, vengan desde esta capacidad de poder conectarse, de poder recuperar todas las potencias originales del ser energía libre y armónico que somos. Restablecer finalmente ese vínculo energía.
el que nunca deberíamos haber perdido, pero que no hay víctimas, no hay victimarios, no hay culpables y no hay culposos. Hoy simplemente nos hacemos cargo de ese proceso y lo recomponemos. Y iniciamos la creación de todo a través de este proceso. Entendiendo que cada vez que emitimos un juicio, cada vez que opinamos sobre otros o sobre nosotros mismos, estamos 100% hablando de nuestras creencias y 0% hablando del otro. Todas las trabas vienen de nosotros mismos. Todos los impedimentos de avance son generados por nosotros mismos. Es en la conexión donde rompemos estas trabas. Cada cosa que no podemos hacer, no la podemos hacer por una traba interna, que tiene que ver con una creencia, que tiene que ver con una creencia limitante. Una creencia limitante que ni siquiera yo podría meterme mucho a tratar de averiguarla. Y ni cambiarla porque tiene que ver con experiencias, con formaciones, con un montón de cosas. Lo que tengo que hacer es recuperar mi conexión, encender mi equipo a la máxima potencia y actuar desde la conexión. Que sea tan habitual en mí conectarme que se me haga un hábito y que no pierda la conexión. Pero entonces sería estar todo el día conectado. Sí, estar todo el día conectado. Pero que no puedo estar todo el día haciendo un ejercicio de conexión. No, eso es al principio. La conexión es un estado del ser, no un ejercicio ni algo para hacer. Vos tenés que alcanzar el estado de estar todo el día conectado. ¿Para qué? Para que tus creencias limitantes no estén entorpeciendo tu crecimiento. El de tu empresa, el de tu grupo, el de tus personas. Cada vez que existen sentimientos limitantes, ofensa, vergüenza, celos, pues entonces no estás actuando desde el ser energía libre y armónico que sos. Es que el otro hace cosas que a mí me ofenden. No, te ofenden a vos. Tiene que ver con vos. No tienen nada que ver con el otro. Nunca han tenido que ver con el otro. Siempre tienen que ver con tus creencias limitantes. Y si el otro se maneja desde sus creencias limitantes, cada juicio que emita el otro pues simplemente tiene que ver con sus propias creencias limitantes, es simplemente eso. Creencias limitantes. No hay límites al ser energía libre y armónico que somos. No hay barreras para este proceso. Ha llegado el momento de empezar a vivir en la conexión, que no haya más excusas en lo externo a mí, que no haya excusas en lo externo a las personas, y empezar a vivir desde la conexión y entender que no tenemos límites y que nuestro proceso creativo está destinado a grandes cosas. Que el hombre pequeño no intervenga más en ese proceso creativo y que sea el gran ser energía que yo soy el que esté manejando y guiando todo el proceso creativo. Vamos llegando un poco al final del programa. Espero que empiecen a vivir de la conexión, que salgan de los límites, que salgan de las creencias. Nada nos limita, nadie nos limita. No es el gobierno el que nos está limitando, no es los jefes del trabajo, no es las personas, no es los empleados, no es la pareja, no es los padres, no son los niños, no son los hijos, no son las condiciones que me tocaron vivir. Son mis propias creencias limitantes, de las que solo salgo activándome, de la que solo salgo recuperando mi poder original de creación, que eso lo hago al conectar mi equipo a la fuente generadora y empezar a crear el mundo que queremos vivir. Como siempre decimos, desde el ser energía que somos nosotros, pero mucho más que nosotros, estos seres energía que no conocen de despedidas, solo de encuentros, hasta nuestro próximo encuentro. Y que hasta ese momento la luz de Dios, que jamás falla, ha fallado ni fallará en guiar a sus hijos en su tarea creativa,